Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día. En las últimas clases habíamos estado trabajando el tema de la cinética de cuerpos rígidos y ya en esta oportunidad vamos a empezar a ver el tema de vibraciones. Sería nuestro último capítulo en cuanto al contenido del curso. Inicialmente pues vamos a resumir de una manera muy breve lo que ha sido el contenido trabajado hasta el momento. Lo primero que nosotros vimos fue el estudio de la cinemática de partículas. Aquí estudiamos la geometría del movimiento considerando al objeto como una sola partícula, determinando su movimiento en un ámbito rectilíneo y curvilíneo. Aquí pues una muestra de ese tipo de ejercicios que estuvimos trabajando pues es el movimiento que tenemos aquí de este dinosaurio, ¿verdad? Aquí tenemos las tres gráficas de movimiento, ¿verdad? Nosotros analizamos el movimiento considerando la posición, la velocidad y la aceleración de una partícula en función del tiempo. Y a partir de esas expresiones iniciales obtuvimos ecuaciones para cada una de las posiciones, aceleraciones y velocidades según el sistema coordenado de manera rectilínea y de manera curvilínea. Un segundo capítulo que nosotros trabajamos, lo trabajamos de una manera muy breve, ¿verdad? Aquí estudiamos lo que es la cinética de partículas, donde estudiamos las causas que provocan esa geometría de movimiento, ¿verdad? Considerando al objeto como una sola partícula. Y pues prácticamente lo que trabajamos fue la determinación de las fuerzas de movimiento de las partículas, ¿verdad? Pues aquí tenemos un ejemplo de que pudiéramos considerar el movimiento de una partícula, la fuerza que lo genera y cómo eso puede llegar a afectar el movimiento de otras partículas, ¿verdad? También vimos, posterior a ello, pues trabajamos la cinemática de cuerpos rígidos. Aquí estudiamos la geometría del movimiento considerando la forma y comportamiento de todo el objeto. En este capítulo pues nos limitamos al estudio del movimiento plano general. Este ejemplo que tenemos aquí pues es el movimiento que nosotros analizamos. De hecho resolvimos este ejercicio, ¿verdad? Y lo modelamos para ver el comportamiento de cada una de las dos barras que se muestran ahí. Y el último capítulo que trabajamos pues fue la cinética de cuerpos rígidos. Aquí estudiamos las causas del movimiento, las relaciones existentes entre las fuerzas que actúan sobre el cuerpo rígido. Nos limitamos prácticamente al estudio de las ecuaciones de movimiento en traslación y rotación para un cuerpo rígido. Y de acá pues vimos dos ejercicios, ¿verdad? Uno de lo que es directamente traslación y otra pues es de rotación en un cuerpo rígido. Pues en esta simulación que nosotros tenemos pues podemos ver que el objeto que el pistón que se encuentra moviendo el sistema pues está directamente en traslación y pues algunos de los otros objetos que tenemos también están en rotación específicamente. Y esto pues constituye la cinética de cuerpos rígidos, el contenido que nosotros abarcamos. Si vemos en nuestros formularios que trabajamos, pues vemos que para lo primero que hablábamos, pues la cinemática de partículas, abarcamos lo que es el movimiento rectilíneo de partículas, casos especiales de movimiento relativo, el movimiento curvilíneo de partículas y cada una de las componentes rectangulares, las componentes tangencial y normal y la componente radial y transversal. Luego pues trabajamos lo que es la cinética de partículas y en específico trabajamos la segunda ley de Newton y la cantidad de movimiento. Pasando al capítulo de cinemática de cuerpos rígidos, pues inicialmente trabajamos la traslación y rotación sobre un eje fijo. Luego pues ya empezamos a ver el movimiento plano general, inicialmente lo que es el tema de velocidad, el centro instantáneo de rotación y finalmente pues lo que es la aceleración en un cuerpo rígido. Y en
capítulo de cinética de partículas, pues lo que trabajamos fueron las ecuaciones de lo que es la traslación y la rotación en un cuerpo rígido, ¿verdad? Esos fueron los únicos dos temas. Son 3 ecuaciones que vimos y por eso pues no aparece aquí en nuestro formulario, ¿verdad? Lo que nos toca ahora trabajar ya es el tema de vibraciones mecánicas. Si damos una definición de una vibración mecánica, pues tenemos que es el movimiento de una partícula o cuerpo que oscila alrededor de una posición de equilibrio. Una vibración mecánica se produce por lo general cuando un sistema se desplaza de una posición de equilibrio estable. El sistema tiende a retornar a su posición bajo la acción de fuerzas restauradoras. Y esto en muchas ocasiones pues genera ciclos de movimiento que tenderán a trabajar de una manera indefinida si no existe ningún amortiguamiento en el sistema, o bien podrán ir reduciéndose las amplitudes en ese ciclo de movimiento en función del tiempo. Esto pues lo vamos a ver más a detalle cuando veamos cada uno de los casos de vibración mecánica que nosotros vayamos a trabajar. El análisis de vibraciones se ha vuelto cada vez más importante en los últimos años debido a la tendencia actual por producir máquinas de más alta velocidad. Entonces es un tema que últimamente pues ha tomado una mayor importancia, ya que se tratan de optimizar cada uno de los sistemas para que haya menor pérdida de energía en los procesos y esto pues producir máquinas mucho más eficientes. El análisis de vibraciones es un tema muy amplio. En consecuencia, nuestro estudio se va a limitar a tipos más simples de vibraciones. Los temas que vamos a tratar en el curso van a ser inicialmente pues lo que es el tema de vibraciones y amortiguamiento. Este pues comprende dos subtemas, ¿verdad? El primero de ellos pues es el movimiento armónico simple. Luego pues vamos a estudiar el tema de péndulo simple en su solución aproximada y en su solución exacta. Pues posterior a ello pues vamos a ver el tema de vibraciones forzadas. Luego pues el tema de vibraciones amortiguadas. Esto pues a consideración de análisis en una partícula o bien de un cuerpo rígido con un solo grado de libertad. O sea, un desplazamiento solamente a lo largo de un eje, ¿verdad? Vamos a entrar a este primer tema de lo que es vibraciones, y el mismo es el movimiento armónico simple, analizando lo que es el equilibrio estático en primer lugar, ¿verdad? Aquí pues consideramos un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo de una masa m. Ese cuerpo está unido a un resorte que tiene una constante K. Este resorte pues presenta una constante K. Nosotros de lo que es el estudio de resortes tenemos que un resorte, la fuerza que estaría soportando un resorte va a ser igual a lo que es la rigidez del resorte por la deformación que tenga el mismo, ¿verdad? Entonces de aquí podemos ver el análisis de este sistema y vemos que está actuando producto de la masa. Para que se mantenga el equilibrio pues va a existir una fuerza actuando hacia abajo. Esa fuerza que está actuando hacia abajo va a tener un peso W, y para mantener el equilibrio tiene que existir una fuerza por parte del resorte actuando hacia arriba, cuya magnitud va a ser igual a la rigidez que tiene el resorte multiplicado por la deformación que va a sufrir el resorte. De ahí pues cuando la partícula esté en equilibrio estático, las fuerzas actuantes sobre ella serían el peso, que como ya mencionábamos actúa hacia abajo, y una fuerza de magnitud T
cuyo valor va a ser igual a la rigidez del resorte multiplicada por la deformación que se va a dar en el resorte. Esa deformación nosotros aquí la denominamos como deformación estática. Ahora bien, después de establecer ese primer caso de equilibrio estático, vamos a hablar de un segundo caso de equilibrio estático. Y en este pues dice que si la partícula se desplaza una distancia xm desde su posición de equilibrio, hablamos de la oposición de equilibrio del caso 1, y se suelta sin velocidad inicial, vamos a tener este diagrama. En este diagrama pues lo que tenemos es que mi sistema, acá esta masa, aquí se encuentra inicialmente en esta posición del caso 1, en equilibrio. Si se encuentra en la posición de caso 1 del equilibrio, pues yo lo que hago es desplazarlo una distancia xm, ¿verdad? Esta distancia xm yo la estoy considerando hacia abajo como positiva, y luego pues yo la suelto. Significa que inicialmente cuando se encontraba en esta posición, mi estado de equilibrio iba a ser que aquí existe un peso y hacia arriba pues va a existir una tensión, pero la tensión ya no va a ser la misma del caso 1, sino que va a ser dada por esta expresión, donde la tensión va a ser igual a la rigidez del resorte, pero ya una amplitud, ¿verdad? ¿Qué amplitud va a ser esa? Va a ser una amplitud de la deformación estática más el valor xm, porque en ese instante es en el que se está soltando. Entonces, para un instante de tiempo posterior a ese inicio, es de que la tensión va a ser igual a la rigidez por la deformación estática más x. Pero en el primer estado, en el primer caso, se tendría que solamente existirían esas dos fuerzas, y en ese instante que se suelta, pues la velocidad es cero, ¿verdad? Entonces, teniendo esto, podemos determinar una ecuación para ese equilibrio. Si consideramos directamente este diagrama, esta zona de mi diagrama de cuerpo libre, yo tengo que la resultante tiene que ser igual al peso que está actuando hacia abajo, considerando positivo hacia abajo, menos la rigidez por la deformación estática más esa deformación x, y la resultante, si simplificamos acá, la resultante me va a quedar como menos k por x. Bien, ¿eso de dónde sale? Pues sale de que según el caso 1, yo tengo el peso menos k por la deformación estática menos, quedaría menos por más, k por x. Del caso 1 nosotros sabemos que este valor es igual a la masa por la gravedad, y sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces estas dos se anulan y solo me queda este término de k por x. Ahora, de la ecuación anterior tenemos que la fuerza es igual a menos k por x, pero esa sumatoria de fuerzas va como resultante una aceleración. Dice, como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y recordando que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, que eso lo vimos en el primer capítulo de nuestro contenido de curso, entonces podemos escribir que mi ecuación se va a reducir a esta expresión. O sea, yo puedo, según la ecuación que tengo acá, y si sustituyo la fuerza igual a la masa por la aceleración, yo tendría entonces masa por aceleración igual a menos k por x. Si despejo acá, pues tengo masa por aceleración más k por x es igual a 0. Y como la aceleración es igual a la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, es que me queda
esta expresión que tengo yo aquí en naranja. Y esto pues se caracteriza por el hecho de que la aceleración es proporcional al desplazamiento y de dirección opuesta, tal como nosotros lo vimos en nuestro diagrama de cuerpo libre del caso 2, ¿verdad? Ahora, como esa ecuación resulta ser una ecuación diferencial respecto de x, tenemos que una solución general del sistema sería igual a lo que es C1 por X1 más C2 por X2. Esto es igual a C1 por el seno de la raíz cuadrada de K sobre M por T más C2 por el coseno de la raíz cuadrada de K sobre M por T. De la ecuación anterior, pues vemos que X es una función periódica de tiempo, ya que es una función sinusoidal. Por lo tanto, presenta una vibración de la partícula P. Eso significa de que al tener una ecuación que involucre seno y coseno, pues va a haber una oscilación en el movimiento en función del tiempo. El coeficiente de T se conoce como la frecuencia circular natural de la vibración omega n. Y pues aquí pues podemos definir que la frecuencia circular natural, o sea, omega n va a ser igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Al sustituir entonces en esa ecuación, pues tenemos que X va a ser igual a C1 por el seno de omega n por T más C2 por el coseno de omega n por T. Y si sustituimos la ecuación que teníamos anteriormente, que era la ecuación de la masa por la segunda derivada de X más la rigidez por X igual a 0. Esta ecuación que tenemos aquí en naranja pues es equivalente al hacer ya cada uno de los despejes. Y sería otra forma de expresión de la ecuación general de movimiento armónico simple. Ahora, para las ecuaciones de velocidad y aceleración, porque lo que tenemos acá es una ecuación de la posición para cualquier instante de tiempo de nuestro objeto. Las ecuaciones de velocidad y aceleración serían las derivadas respectivas de esta primera ecuación, ¿verdad? Al derivar la ecuación anterior para obtener expresiones de la velocidad y aceleración, tenemos que si hacemos la primera derivada, pues vamos a tener una expresión para la velocidad. Y si realizamos la segunda derivada, pues vamos a tener una expresión para la aceleración. Los valores de C1 y C2 dependen de las condiciones iniciales del movimiento. Si nosotros despejamos para lo que es la velocidad en un instante inicial de las condiciones de mi problema, y también despejamos para la aceleración en un instante inicial, ¿verdad? Se nos tendrían que proporcionar condiciones iniciales, cuál es la velocidad inicial, la posición inicial y la aceleración inicial. Para un tiempo igual a 0, pues tendríamos 3 valores y tenemos 3 ecuaciones, por lo tanto podríamos despejar el valor de C1 y C2. Si tenemos una velocidad inicial v sub o y tenemos una posición inicial x sub o, x sub 0, pues y despejamos, pues podemos obtener que C1 se puede establecer como la velocidad inicial dividido la frecuencia circular natural, y C2 va a ser igual a la posición inicial de mi sistema, ¿verdad? Y estas dos expresiones pues las podemos sustituir en las ecuaciones que previamente analizamos. Ahora también esas dos componentes nosotros las podemos dibujar en un diagrama circular, donde este diagrama que tenemos acá representado, pues lo que me muestra es que para un instante de tiempo 0, el valor de C1 se va a encontrar completamente horizontal. Se va a encontrar de este punto hacia acá, sería el valor C1, y el valor C2 se va a encontrar directamente hacia abajo. En la medida de que vaya aumentando el tiempo, pues va a ir cambiando
la dirección de C1 y la dirección de C2 a través de este diagrama circular. Y el valor que aparece acá como un ángulo phi es un ángulo de fase que está directamente relacionada con la componente C1 y la componente C2. Al hacer la proyección de cada uno de estos vectores que serían perpendiculares entre sí, podemos encontrar la magnitud de la amplitud máxima, donde la amplitud máxima va a ser este vector que nosotros tenemos aquí. Y si hacemos una proyección de este mismo vector, pues podemos ver dónde estaría el valor de x, cuál sería la posición en ese instante para cualquier punto de tiempo de mi movimiento, ¿verdad? Aquí pues podemos ver de que esta sería la posición inicial. Bien, de este diagrama, pues lo que podemos obtener en base a la gráfica circular que tenemos aquí es de que la posición x en cualquier instante de tiempo va a ser igual a este valor de la amplitud máxima, que es prácticamente el radio de este círculo, multiplicado por el seno de este ángulo, que sería la proyección que tenemos acá, que sería la proyección vertical que tenemos aquí. Entonces este valor sería x, que es igual a la amplitud máxima por el seno de todo este ángulo, que este ángulo es igual a omega n por t más phi. Si derivamos por primera vez esta ecuación, tendríamos una expresión para la velocidad. Y si derivamos una segunda vez, pues vamos a tener una expresión para la aceleración. Entonces tenemos también aquí otro conjunto de ecuaciones que nos pueden servir para la solución de nuestro problema. Bien, ¿qué más podemos ver de esta gráfica? Pues podemos ver de que para determinado tiempo tenemos una amplitud máxima. Que se alcanza para este instante de tiempo. Aquí tenemos que x es igual a la amplitud máxima. Luego de un tiempo que está representado aquí como tau, vamos a tener otra amplitud máxima. O sea que aquí otra vez x vuelve a ser la amplitud máxima. Ahora, como ya tenemos acá las componentes C1 y C2, y como ya describimos que estas son perpendiculares entre sí, la magnitud de la amplitud máxima va a ser igual a esta expresión, donde x sub 0 al cuadrado más lo que sería la velocidad inicial dividido la frecuencia circular natural al cuadrado, la raíz cuadrada de toda esa expresión me va a dar la amplitud máxima. El ángulo de fase pues lo podemos encontrar en base a esta misma gráfica, ¿verdad? Donde podemos establecer que la tangente inversa es igual a, el ángulo de fase es igual a la tangente inversa de la relación. Finalmente, pues si nosotros, en base a lo que nosotros habíamos visto de las otras ecuaciones, podemos establecer que la velocidad máxima es igual a la amplitud máxima por omega n y la aceleración máxima es igual a la amplitud máxima por omega n al cuadrado. Esto, ¿cómo lo obtenemos? Según las ecuaciones que teníamos acá, la velocidad máxima prácticamente se va a alcanzar cuando este valor del coseno de omega n por t más phi llegue a un valor máximo. Y eso va a suceder cuando esto sea 1. Igual para el seno, cuando este valor también resulte en 1, ahí es donde vamos a obtener las magnitudes máximas para la velocidad
y para la aceleración. Bien, lo que mencionábamos antes era de que existe un intervalo de tiempo entre el alcance de una amplitud máxima y la siguiente amplitud máxima. Ese tiempo que resulta entre esta amplitud máxima y la siguiente, nosotros la vamos a conocer como el periodo de la vibración libre. ¿Y cuándo va a suceder esto? Es cuando en este instante de tiempo mi amplitud llega a este punto y luego tiene que trazarse un círculo completo para que vuelva a llegar a este punto. Entonces el periodo de la vibración libre va a ser igual a 2pi dividido el valor omega n para que se alcance un ciclo, ¿verdad? Para que se forme un ciclo, y eso es lo que nosotros conocemos como el periodo de la vibración libre. Y de ahí pues tenemos de que ese periodo se va a expresar en segundos, y tenemos la inversa de eso, ¿verdad? Aquí el periodo pues se expresa en segundos, y lo que sería la frecuencia natural de la vibración pues prácticamente serían la cantidad de ciclos que ocurrirían en un tiempo determinado, ¿verdad? Y esto sería en hertz, ¿verdad? Que son segundos a la menos 1, ¿verdad? Entonces esto pues se puede obtener como 1 sobre omega, sobre el periodo de la vibración libre, que sería igual a la frecuencia circular natural dividido dentro de 2pi. Bien, y aquí pues tenemos todas las expresiones de lo que es el movimiento armónico simple, ¿verdad? Las ecuaciones de su comportamiento. Esto pues lo podemos ver reflejado en esta pequeña interacción que vamos a mostrar. Bien, aquí podemos ver el movimiento que tendría este sistema de resorte, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? Aparecen las componentes C1 y C2 y la amplitud del movimiento armónico, ¿verdad? Bien, en la siguiente clase pues vamos a estar viendo lo que sería posiblemente un ejercicio aplicando esto, ¿verdad? Aquí pues terminamos las expresiones vistas el día de hoy. Las referencias pues es lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? En el libro de mecánica vectorial para ingenieros, el tomo de dinámica, y el libro de ingeniería mecánica, el tomo de dinámica también, ¿verdad? Entonces nos veríamos en la siguiente clase y muchas gracias.